sea, viene, a ver, ahí está Bonet, vamos a darle entrada a Juan Carlos Bonet. Y bueno, todo tiene que ver con la Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te presento al doctor Jorge Joel Reyes, investigador de la UAM, biólogo, todo un personaje el doctor Jorge, ¿verdad? Yo tengo un tío que es biólogo de la UAM también. Ah, ¿sí? ¿De la UAM? Sí. Mira, yo soy de la UNAM, pero sí, Bonet sí, en Xochimilco, de hecho, creo. En Xochimilco, y ahora está en Jalapa, en el Instituto de Ecología. Yo pensé que seguía allá, yo no sabía. Sí, estuvo un tiempo en la UAM Xochimilco. Sí. Pues mira qué cosas, qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí. Pues sí. Estamos platicando de los problemas que hay. Vamos a ver lo que falta, lo que se nos viene. Fue muy raro. Normalmente, bueno, tú sabes que cuando hacemos webinars, Jorge, sí tenemos gente, 10, 15, 20 personas que se registran, pero esta vez no hubo respuesta. Yo no sé si el anuncio que saqué fue muy agresivo. No, todavía no puedo dimensionar lo que pasó, pero hay gente que está interesada. De hecho, bueno, ya hay 2 personas que están esperando entrar al webinar. Y la idea, Juan Carlos, es sí platicar la historia, ya te mandé el contenido, lo que puedas hablar, tienes todo el tiempo que necesites. Pero la idea, al final del día, es dar certidumbre y poder cargarnos de información para poder compartirla, ¿no? O sea, la información de calidad creo que se tiene que compartir, y con ustedes estoy seguro que darán gran información de calidad. Falta que se nos una Benjamín Weber, historiador, un tipo muy enterado también. Y bueno, pues a platicar. Empezaríamos con Benjamín Weber, la peste negra, seguiría Jorge con la gripe española, tú, Juan Carlos, hablando del Cocolitzin, y cerramos, Jorge, contigo con el COVID como biólogo. Bueno. Ok, sí. Bien. Vamos a meter algo de la famosa pandemia de la información y estas cosas, ¿o qué? Sí, sobre todo eso sería lo principal, ¿no? Sí, que es lo que en todos los momentos de la historia ha sucedido eso, ¿no? Se oculta información, se cambia, se tergiversa, se acomoda, y pues hoy no es la excepción, ¿no? Lamentablemente. Sí. Pues sí, vamos a hablar sobre eso. Muy bien. Sí, porque eso creo que es lo que más nos ha afectado, ¿no? Y sobre todo en un encierro en donde pues muchas veces tu único medio de información es lo que te llega por WhatsApp o lo que ves en Facebook o en Twitter. Y que, bueno, o sea, yo creo que el 80% de todo eso es, pues es mentira, ¿no? Que tómate el té de esto, que el dióxido de cloro tan famoso, que sí, que si no, que si hay conferencias y doctores hablando y todo eso. Eso yo creo que es lo que tenemos que pues tratar de poner en orden, ¿no? De compartir. O sea, con base en hechos. Así es. Sí. Ok. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Porque me cambié de conexión y quién sepa qué pasó. Pero sí, efectivamente, creo que a la par de la otra epidemia, la biológica, tan grave como ella es la mental y la educativa, pues Humberto Eco habló largo de eso, ¿no? Estaba muy enojado el cabrón con las redes sociales y con la invasión de una enorme cantidad de información que de pronto la gente perdió la sensibilidad para discriminar qué es información y qué no, y qué es cierto y qué no, y sobre todo de darle valor a la verdad. Ya de pronto, decía Kapuscinski que cuando la información empezó a ser negocio, la verdad dejó de ser interés, ¿no? Dejó de importar. O sea, tú publica cualquier cosa, güey, o sea, da igual, yo lo que quiero es lectores. Entonces, bueno, ese es básicamente, y esto ha ocurrido muy fuertemente en los últimos 20 años, desde las campañas políticas hasta las campañas educativas. Bueno, y la publicidad creo que es el epítome de todo esto, ¿no?
desde que se inventó, Y desde que se volvió masiva la publicidad. Ahí estamos, ¿no? Sí. Claro, todo, digo, desde mi punto de vista, todo se da por un proceso que ahora se conoce como la minería de datos, ¿no? El data mining. Tú publica, y yo voy guardando esa información, y con base en lo que estés publicando, en lo que estés leyendo, te empiezo a enviar o noticias o productos. Sí, a saber qué es lo que tú quieres o qué es lo que... ¿Qué es lo que te pueden vender? ¿Cómo te puedo manipular? Bueno, la cosa de la elección de hace 4 años en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, que hoy es súper relevante. Digo, a mí en lo personal hoy el discurso que dio Biden, pues casi me sacó las lágrimas. O sea, sí, hombre, claro. muy acertado, ¿no? Muy asertivo y muy atinado. O sea, lo que él mencionó, cómo lo mencionó, y la gente que estuvo con él fue... a pesar de las amenazas, ¿no? Sí. Sí, fue muy bello, fue muy bello. Y haber incluido en ese acto, creo que por primera vez, pues a la poesía, ¿no? Claro. Ellos siempre incluyen la música, pero la poesía no. Y luego la poesía de una niña negra, flaca, sí. ¿no? O sea, en la cumbre del Capitolio. Pues eso ya tiene un valor simbólico, que es otra cosa de la que estamos hablando, pero ya es importante. Sí, pero yo creo que todo eso es un conjunto de cosas, ¿no? Las cosas tienen que suceder por algo. Yo no me esperaba un discurso tan impactante y tan emotivo. Y bueno, yo viví muchísimos años en Estados Unidos, casi 20, 25 años, y siempre he seguido. Y para mí el día de hoy fue, o sea, me sentí acogido por ese discurso. ¿En qué zona viviste? Viví cerca de San Francisco, en un condado que se llama Marin County, en un pueblito que se llama San Rafael. Ok. Cerca de Tiburón y Sausalito, todo eso. Qué padre, esa es una zona bellísima. Sí, no, padrísima, padrísima. Muy cara, pero muy, muy bonita. Sí. Bueno, son 6:53, 7 minutos. Estoy esperando a Benjamín Weber. Voy a apagar mi audio tantito porque le voy a marcar. Ok. Ojalá, ojalá pueda entrar. Ok, aquí estamos. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Ay, híjole, pero es que yo ya no necesito. A ver, tantito. A ver. Perdón, es que mi hija quería que me peinara. Entonces me trajo de esa espuma, pero le digo, no, ya me llenó las manos, pero bueno, me dijo, peínate. Digo, bueno, así son las niñas. Bueno, y ¿tú qué haces, Benjamín? Juan. Ahí estoy, perdón, no sabía que me había ido. No, ¿a qué te dedicas? Soy funcionario, yo me dedico soy el titular del FONCA. Mira, qué bien. Sí. ¿Y actúas o no? Bueno, durante muchos años lo hice, pero ya hace muchos años me retiré. Yo escribo. Escribo y la función pública, ¿no? Muy bien. La gestión cultural, pues. También ha estado complicado, ¿no? Muy complicado en esos medios. Sí. Que viven del contacto, de estar entre tanta gente, ¿no? Absolutamente. Está no solo complicado, está absolutamente detenido todo. Sí. Y veíamos, por ejemplo, gente como que igual en el deporte, ¿no? El cuate Hamilton, que es de automovilismo. Sí. Pues se dejaban apapachar al final de cada carrera y pues que se contagia, ¿no? Sí, pues sí. Entonces así yo creo que les pasó a muchos deportistas. Ahorita hay un brote importante en el Club Monterrey, por ejemplo. ¿Sí? Sí, entonces yo creo que igual en varios medios pues se han dado
y sobre todo por la mala idea de que, por ejemplo, hay hallazgos recientes que dicen que la persona después de haber tenido COVID, alrededor de 5 meses, 5 semanas, perdón, sigue infectando. Sigue contagioso, no me Sí, digas. entonces dices, pues mucha gente decía, no, pues ya le dio ya. Pues ya le dio y te puede infectar, ¿no? Eso es lo malo. Claro, muchos, la carga viral, pues te puede bajar la enfermedad y eso, pero tal parece que la carga viral es brutal en este virus, ¿verdad? O sea, Sí. hay gente que dice que se vuelve, que recae, pero pues es que en realidad nunca se curó, ¿no? O sea, nunca tuvo... Sí, no es que- había muchos estudios, por ejemplo, muchos detractores de la gente que decía que el virus del VIH no existe, ¿no? Ujú. Entre ellos, Peter Duesberg, que es un virólogo, es virólogo el que descubrió, digamos, los, virus que causan después cáncer, ¿no? Ajá. Sí, Como el papiloma y esto. sí, sí. Entonces él hizo mucho trabajo sobre esto, pero perdió todo después de que se metió en este pleito de decir que no existía, que era un invento, y cayó en descrédito total, ¿no? Ah, Y él decía, siempre atacaba a la gente diciendo, bueno, a ver, infectaste células, ¿cuál fue la carga viral? ¿No? Pues que 5.000, dice, bueno, ¿y cuándo vas a encontrar esa carga en la naturaleza? Pero al parecer este virus no necesita tanto, o sea, con un contacto mínimo, digamos, hasta cierto punto, infecta, ese es el problema, que es algo anómalo, algo anormal. O sea, no se había dado así, o sea, ese es el problema, sí, que porque hemos vivido se con requiere virus poquito, ¿sí? toda la vida. ¿Sí? Con menos infecta, entonces ese es el problema, y que además tiene una sobrevida en superficies donde antes no se pensaba que hubiera posibilidad, por ejemplo, del SARS, me acuerdo cuando yo estuve en Toronto en ese entonces, decían, no, pues es que incluso en cadáveres el virus no sobrevive, no, pues es el SARS-1, sobrevivía en cadáveres, sobrevivía en superficies metálicas, en Anda. superficies, en mesas y todo eso, ¿no? Entonces este sucede igual, o sea, sobrevive en un montón de superficies mucho tiempo, ¿sí? En plásticos, en vidrio, en todo eso, Sí. tiene una capacidad de supervivencia muy, muy grande. Entonces, híjole, todavía no vemos para cuándo. Híjole, qué fuerte. Pues Sí, ya, vamos a ver. ya entró más gente. Ya está entrando más gente. Los voy a empezar a admitir. ¿Sí? Ya faltan 2 minutos, voy a empezar a admitirlos, pero bueno, qué buena plática, caray. Yo Sí. no quería... ojalá sea muy constructivo, les deseo mucho éxito y muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por tratar de hacer algo diferente. Y bueno, pues sí, voy a ser muy redundante si quieren, pero hacer diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer diferencia y siempre para bien. Mucho Gracias, éxito. maestro. Voy a Gracias empezar a ti. a admitir gente. Pues hay que empezar a Ándale, admitirlos. muy bien. Sí. Bueno, pues me imagino que ya están entrando. Ajá. Así es. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Hola, Lore. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy acompañándonos. Excelente, qué bueno. Bueno, pues está el doctor Jorge Joel, que ya lo conoces, Lore. Está Juan Carlos Bonet, que es una claridad de pensamiento y una claridad para escribir y darse a entender que bueno, pues ojalá todos tuviésemos esa habilidad y ese proceso mental. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. ¿Qué? Ah, no. No. Saludos. Pues la idea de este webinar es, como estábamos platicando antes, es conocer la historia de las pandemias en la humanidad, pero sobre todo cómo qué medidas se tomaron y qué medidas podemos tomar ahora para salir adelante, no nada más sobrevivir, sino salir fortalecidos y salir con más conocimiento, con más conciencia y con más ganas de vivir. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra al doctor Jorge, que nos platique de las primeras epidemias, no sé si será la peste negra, no sé si será la gripe española,
pero que nos vaya orientando en este tema. Adelante, Jorge. Bueno, con respecto a esto, desde antes de que existieran todos los, digamos, los medios masivos de comunicación, sabemos que en Europa, por ejemplo, pues las condiciones en las calles, en las ciudades eran desastrosas. Las calles en Londres, las calles en París, eran verdaderos batideros de lodo, con excremento y con todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Hay un libro muy interesante que es el del perfume, no sé si lo han leído, nos narra lo terrible que era una vendedora de pescado en un mercado, que ni mercados existían, era como locales donde se juntaban comerciantes a ofrecer sus productos, las condiciones totalmente insalubres en las cuales se vivía en ese entonces. Entonces, bueno, había una terrible ignorancia, o sea, no es que hubiera tanta desinformación, lo que había era falta de educación, falta de recursos, falta de higiene, falta de todo. Entonces, para ese entonces, pues era muy terribles las condiciones en las cuales la gente podía desenvolverse, podía vivir, ¿no? El día a día era terriblemente complicado. Entonces, obviamente, esto era un caldo de cultivo fabuloso, pues para cualquier tipo de infección, cualquier tipo de enfermedad. De hecho, pues hay digamos, una especie de leyenda, ¿no? Que dice que quien nos conquistó no fueron los españoles, sino que fueron las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí está ya con nosotros Benjamín, no sé si él nos puede platicar algo sobre esto de la peste negra o cómo va a ser. No sé si está ahí. ¿No está Fernando? Bueno, sigo platicando sobre esto. La idea de... Aquí estamos, doctor. Sí. Bueno, entonces, bueno, la idea adelante. de platicar estas historias es también platicarles en primera de varias cosas. Uno, una terrible epidemia que tenemos en estos momentos que está matando mucha gente, no solamente es el COVID, es la infodemia, ¿no? La falta de información, la desinformación, la información cruzada, datos que van y vienen y que muchos de ellos son falsos y confusos, y esto, pues, si la gente no tiene la cultura y el conocimiento suficiente, pues provoca muchos problemas. Hablábamos ya de todos los supuestos medicamentos y remedios que hay para curar y para prevenir supuestamente el virus, ¿no? Y que, bueno, mucho de ello está ocasionado problemas seriamente peligrosos para la gente, o sea, han estado en seria exposición. Uno de ellos también es una técnica didáctica, que es el storytelling, que consiste en contar una historia alrededor del tema que queremos tratar, y que este tema se trata de manera, digamos, creativa, lúdica. Nos ponemos a trabajar, a actuar, a pensar cómo podríamos nosotros transmitir de manera mejor un mensaje. Pero también hay otro punto muy importante. Nuestros estudiantes en este momento, nuestros hijos, nuestros amigos, pues están expuestos a una serie de problemas muy graves que es la falta de conocimiento sobre cómo conducirse de manera adecuada ante la exposición que tenemos actualmente a tanta información. Pasa por lo que llamamos la ciudadanía digital, una ciudadanía en la cual no solamente somos ciudadanos de una ciudad o de un país, somos ciudadanos del mundo, ¿sí? Dicen que para crear un buen ciudadano, y en este caso un buen ciudadano digital, se requiere una buena ciudadanía, una buena población que conozca de estos medios. Yo no le puedo enseñar a mi hija cómo conducirse, por ejemplo, ante diferentes medios y exposición a información, si yo no conozco sobre este tema. Entonces, un tema también muy importante que podríamos ir viendo, que podríamos ir detallando, sería este de la ciudadanía digital. Y bueno, comenzaríamos entonces. Salvador, bueno, no, pensé que estaba levantando la mano Salvador, pero ya vi que no. No sé si una de las ideas que queríamos exponerles era que hemos tenido una serie de pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, pero hemos salido de ellas, pero hemos salido de ellas por cuestiones empáticas, pero también por cuestiones de que no sabíamos cómo se infectó, no sabemos cómo llegaron estas pandemias y cómo se fueron. Lo que sí sabemos es seguramente cuáles fueron los medios de transmisión. En el caso de la famosa peste negra en Europa, diezmó a la población europea,
de manera muy notoria porque no se sabía cómo se enfermaba la gente, ¿sí? Y entonces, cómo se transmitía la enfermedad. Hubo una exposición muy grave de mucha gente que por ignorancia, por no saber, pues se exponía a la gente que estaba enferma, la gente que tenía muy bajos recursos, que no vivía de manera, digamos, no podía aislarse hasta cierto punto, pues fue la que más sufrió. La gente que tenía esas grandes villas o grandes terrenos donde podía vivir el día a día, pues no tuvo problemas porque se aisló prácticamente, ¿sí? Y además no vivían en las condiciones en las que vivía la población en general, ¿sí? Donde pues andaban las ratas entre los alimentos, andaban, bueno, andaban expuestos a todos mordeduras y contaminación de los alimentos, no se tenía ningún cuidado, no existían estas medidas, no existían todavía ninguna de ellas. ¿Cómo salimos de ello? Bueno, pues con la gente que empezó a investigar, a detallar, a conocer sobre esto, y empezó a surgir también, obviamente, pues los tratamientos eficaces, que bueno, contrarios a todos los tratamientos que había en ese momento, que eran pues muy precarios, muy faltos de conocimiento y de sustento científico. Cuando se empezó a conocer de manera más metódica la forma en que se infectaba, se transmitía y cómo se podía curar, pues fue cuando pudimos realmente avanzar en ello. Y bueno, de ahí surgen estas famosas máscaras, ¿no? Con el pico que hemos visto, donde pues se sabía que se pensaba más bien que la enfermedad viajaba en el aire, ¿sí? Y bueno, esto también, obviamente, pues bañado todo, aderezado por la cantidad de gente que tenía conocimientos mágicos, esotéricos, faltos de conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, todo esto motivó a que la gente no tomara precauciones, que no conocía, y entonces o había una segregación de la gente que estaba enferma, o había una serie de fenómenos que la gente atribuía a estas enfermedades, y obviamente pues la religión, la cultura, las creencias acentuaban esta transmisión que hubo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, Doctor Jorge, sí. Perdón que te interrumpa. Vamos a cederle la palabra a Benjamín Weber, Sí, que nos cuente un poquito acerca de la historia de la peste negra, ¿no? Así es. La pandemia más, digo, el mismo nombre nos dice, es peste negra. Que nos platique un poco acerca de la historia y cómo salimos adelante. Benjamín, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su atención, gracias por Estábamos esperando, Benjamín. Gracias. Antes que nada, Gracias. por supuesto que mis respetos a todos y cada uno de ustedes, y sobre todo a Innova y Educa, porque pues siempre es un honor para mí, algo solemne, dedicarnos a esto, ¿no? La pandemia, o bueno, en este caso, la epidemia en la Edad Media, que, bueno, cuyo lapso más crudo fue de 1347 a 1351, las catástrofes como estas aproximadamente suceden cada 150 años, y parece que es una manera natural que el mundo tiene como para depurarse de ciertas calamidades, ¿no? La pandemia, bueno, la peste negra, según yo, fue quizá una medida necesaria para que la gente saliera también mucho del empacho teológico en el que estaba metida toda la humanidad de la Edad Media, ¿no? Todo esto era atribuible a castigo divino por los pecados de todo mundo que tenía la conciencia completamente percudida, especialmente el Papa Clemente IV, que estaba en la sede de Aviñón. Inventan cualquier cantidad de atrocidades, ¿no? Y durante la Edad Media todas las casas reales en Europa practicaban muchísimo la endogamia con el pretexto de conservar la pureza de la sangre, y mucha gente nacía con defectos físicos, porque por ejemplo todos los Borbones y los Habsburgo se casaban entre primos, y pues bueno, Mendelssohn todavía no inventaba, por supuesto, las leyes de la genética, y Watson y Crick todavía no nacían para saber qué hacer con el genoma humano, ¿no? La desinformación era atroz, como digo, y aparentemente dentro de las casas reales hubo mucha deformación genética por todo este tipo de situaciones, comentaba. Entonces, todo
todo lo que la humanidad hacía era pecado. O sea, era imposible vivir con la mente tranquila, porque, por ejemplo, durante toda la Edad Media la gente tenía una doble moral bastante peculiar. Los matrimonios nunca eran por amor, entonces el hombre era muy, muy infiel. Todo lo que es el concepto de caballería, por ejemplo, pues el hombre nacía y se preparaba toda su vida para la guerra, y las castas sociales pues tenían muy poca o nula movilidad. Por ejemplo, estaban en Italia estos hombres que se llamaban los bikini, era una casta social que se dedicaba a recoger los cuerpos de las calles para tratar de evitar o sofocar un poquito el contagio. Si uno nacía bikini, pues era bikini toda la vida. Si uno era villano, vivía en su villa toda la vida, ¿no? Todas y cada una de las actitudes humanas que de alguna manera han provocado este tipo de calamidades, desde luego son perniciosas, pero como digo, parece que el mundo tiene una manera natural de más o menos expiar todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y cómo contaminamos el mundo y la manera en que nos deshumanizamos con cada catástrofe. En esta época las cruzadas estaban en todo su apogeo y la gente viajaba mucho a Medio Oriente, obviamente para intentar comerciar con la gente de Tierra Santa, y muchos de ellos aprovechaban la ruta de la seda para traer especias al nuevo a Europa, y es en este momento cuando la casta burguesa pues tiene su auge. Vamos a pensar en su mayor parte en ciudades amuralladas, que eran burgos, ¿verdad? Donde se concentraba la población de comerciantes. Aparentemente la peste negra tiene su origen por ahí del año 1100 o 1200, pero como digo, su época de mayor reconocimiento fue de 1347 a 1351. En 1347 fue el sitio de la ciudad de Cafa, que está en la península de Crimea, en el Mar Negro. El Imperio Mongol y el Imperio Mogol también, que fueron pues ambos vecinos, se beneficiaron muchísimo de esto. Crimea estaba protegida sobre todo por Venecia. Estaba repleta de comerciantes venecianos porque ahí era donde pues, se juntaban todos a mercar, ¿no? Por ahí pasaba, por el estrecho de Bósforos y Dardanelos, pasaban todas las embarcaciones que traían sedas, especias, pólvora, no sé, todo lo que se mercaba por la ruta de la seda. El Imperio Mongol fue completamente tiránico y fue bastante, ¿cómo pudiéramos decir?, acomodaticio. Cuando se dieron cuenta de que la peste negra era una enfermedad calamitosa, la convirtieron en arma. Durante el sitio de Cafa, el general mongol aerosolizó esta plaga, lanzando, catapultando cadáveres infectados que tenían bubones. Era muy difícil que uno muriera por los bubones, que son las llagas negras que a veces crecían hasta el tamaño de una manzana, pero si la infección era cutánea, la gente tenía cierta posibilidad de sobrevivir si drenaba los bubones. Pero una vez que se aerosoliza y entra el torrente sanguíneo, la muerte se podía esperar en un par de días. ¿Cómo pudimos finalmente nosotros como especie humana sobreponernos a esta calamidad? Pues bueno, la ciudad de Milán en Italia fue la que menos contagios tuvo una tasa de mortalidad del 15% nada más, porque se adoptaron medidas muy, muy drásticas como las que se adoptaron también en Polonia y en Noruega. Lo que el gobierno hacía es que ordenaba emparedar a la gente, ¿no? El emparedamiento es sellar una casa y dejar que la gente se muera dentro. Esta plaga no se terminó sino hasta 1666, en el año del Gran Fuego de Londres, porque pues, el Gran Fuego mató a todas las ratas y a todos los agentes que podían contaminar.
el distanciamiento era importantísimo porque se puede equiparar con esto. La gente, si iban o si concurrían a vamos a pensar a un bar, bueno, claro, mucha gente adoptó la filosofía de que vamos a bailar y vamos a fornicar porque el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y ese tipo de actitud hace a la gente fuerte, verdaderamente. Cuando uno neglige la enfermedad y tiene un buen talante, una actitud positiva o una actitud de desafío muchas veces es lo que nos saca adelante. Pero siempre se dijo, hay que pararse a 2 metros uno de otro. Todos los escritores más importantes de aquel tiempo, Giovanni Boccaccio, John Kelly, Giovanni Boccaccio era florentino, John Kelly inglés, no me acuerdo, Oleg Benedictou, era creo que de Praga. Estos fueron los autores que con mayor detalle describieron lo que fue la plaga y cómo finalmente logramos informarnos lo suficiente como para tomar ciertas medidas de higiene y no endilgar de todo a un Dios tirano que pues, nos castiga por nuestros pecados, ¿no? Entonces esta es mi aportación hasta este momento. Si tienen preguntas, yo creo que las hacemos al final, pero espero que esto más o menos le haga a la gente saber lo básico. Gracias, Benjamín. Gracias. Felicidades. De la peste negra nos vamos a pasar a la gripe española gripe española, bueno, Jorge nos puede platicar y después pasamos con Juan Carlos Bonet que nos platique acerca del cocolipsis. Él te va a llevar el coco. Si sales, si te portas mal, te va a llevar el coco. Es algo que nosotros en México tenemos muy grabado. Sí, adelante, Jorge. Quisiera nada más aprovechar la oportunidad para anunciar que estoy en compañía de Alain Duby, Estrello. Es una eminencia, es uno de mis amigos más cultos, entonces me gustaría que la gente al final le dirigiera algunas preguntas. Por supuesto que sí. Alain, bienvenido. Perfecto. Gracias. Hola, Alain. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Y ándale, Jorge, ya está listo con su, no es tapabocas lo que tienes, es un cono ahí como de, que vendes helados. Bueno, yo me había caracterizado porque me habían dicho que íbamos a hacer storytelling, entonces, yo me Adelante, es tu historia. Bueno, en primera, el nombre de fiebre de gripe española, pues no se sabe realmente si fue española, si fue china, francesa, o si surgió en Estados Unidos. El origen todavía no se sabe. Parte de esta desinformación surge de esta desinformación surge la duda de dónde nació la gripe española, ¿no? Se calcula que entre 1916, tal vez 1917, pudo haber surgido en alguno de estos países, pero lo que más apunta es a que esta enfermedad surgió realmente en Kansas, ¿sí? Cuando surge en uno de los soldados, ¿no? Que después junto con los demás aliados, ayudó a combatir, ¿no? en la Primera Guerra Mundial, tal vez de ahí fueron a donde se trasladó hacia Europa esta enfermedad. Todos los países que estaban en guerra, obviamente los médicos emitían todos los reportes, pero eran callados porque por el miedo a que las fuerzas militares se sintieran agobiadas, deprimidas, y entonces para que no pasara esto, se ocultó la información, ¿sí? De los pocos países donde se conoció precisamente la información fue de España, ¿sí? Entonces los españoles sí dieron a conocer sus cifras terribles de contagios, ¿no? Se calcula que se contagiaron alrededor de 8 millones de personas, que murieron más de 300,000 personas. No se sabe el número exacto, precisamente porque ya después cayeron en la cuenta de que ellos quisieron darle un nombre, digamos un nombre diferente, quisieron bautizarla de una manera distinta para que no les echaran la culpa, pero ellos, como no estaban interviniendo en la guerra, pues se dieron el lujo de sí poder informar sobre esta enfermedad. En un primer momento en los medios se conoció como el soldado de Nápoles, ¿no? En otros la enfermedad de moda, o sea, pero obviamente los españoles no le iban a llamar gripe española, ¿no? Se cree que después del triunfo en la guerra, las tropas norteamericanas que regresaron a Estados Unidos y organizaron un gran desfile, y que bueno, ahí se dio una segunda oleada todavía más terrible.
se calcula que esta enfermedad mató a unos 40 millones de personas. Sin embargo, no tenemos la cifra exacta en todo el mundo precisamente porque se ocultó mucha información. Los dos lados de la guerra, del conflicto, no daban las cifras para no desalentar a sus tropas, ¿no? Solamente los países que no estaban participando en esta Primera Guerra Mundial, pues pudieron dar información, pudieron salir. Entre ellos fue, pues, España, y de ahí surge quizás el nombre cuando en el Times en Madrid se da a conocer esta información proveniente de España de la enfermedad, pues se extiende el nombre a partir de 1918 con el nombre de la gripe española. Pues se supone que esto fue el virus de la influenza, se creía que eran bacterias, todo el mundo andaba con cubrebocas, después se supo que este cubrebocas no hubiera servido para nada absolutamente, porque solamente, bueno, ayudaba quizás a evitar el contagio, pero seguramente como en la situación actual, pues se creía que esto era una protección suficiente y por eso la gente podía salir y andar libremente por todos lados si traía el cubrebocas, cuando en realidad vemos las fotos de ese entonces, todo el mundo trae su cubrebocas, ¿no? Quizás esto haya evitado también igual un poco hasta cierto punto la propagación, pero no la evitaba. O sea, sabemos que los virus tienen un tamaño tan pequeño que obviamente estos filtros no son unas barreras efectivas. Sin embargo, bueno, fue muy recurrente el saber, ahora sabemos que el brote de influenza virus A, del llamado subtipo H1N1, pues fue el que afectó grandemente a la población. Entonces, bueno, varios grupos aparecieron, varios grupos que eran pues principalmente en Europa. Se supo que eran hemorragias pulmonares, que la gente cuando se hacían las autopsias, pues principalmente había muerto precisamente por una hemorragia pulmonar masiva, con edema pulmonar, y que con frecuencia en 5 días la gente moría. Entonces, bueno, obviamente no había un remedio, así como vino, se fue, ¿no? Entonces, se cree que lo que llamamos hoy inmunidad de rebaño fue la que propició esta desaparición paulatina y de pronto repentina también de la enfermedad en muchos lugares. Se creía, bueno, obviamente, primero era la infección del virus y posteriormente la neumonía, pues sí era provocada ya por bacterias oportunistas que provocaban la neumonía bacteriana secundaria, que se llamó en ese momento como una parte de todo el cuadro, ¿no? que se presentaba en la gente que moría por esta enfermedad. Vemos cómo entonces terriblemente la infodemia, ¿no? La falta de información y además la mala información, pues llevó a que mucha gente lamentablemente perdiera la vida sin saber ni siquiera el origen de la ciencia cierta de la enfermedad, que mucha gente murió sin saber realmente qué es lo que le estaba pasando, qué es lo que le iba a pasar, cómo se contagiaba. Y obviamente pues hubo mucha gente, muchos oportunistas que en ese entonces vendieron jarabes mágicos, que vendían medicamentos que te iban a liberar o a prevenir cualquiera de estas enfermedades, cuando pues quizás probablemente lo que nos ayudó fue igual esta inmunidad que adquirimos por el contacto con este virus, ¿no? Sobre todo afectaba a la gente joven, ¿no? A la gente de entre 20 y 40 años, y que sobre todo es porque no habían estado expuestos antes a este virus que seguramente anduvo desde mucho tiempo atrás y que poco a poco la gente había ido adquiriendo cierta inmunidad, pero que la gente joven que se exponía a este virus pues no estaba preparada, no tenía las herramientas inmunológicas en su organismo para poder afrontar esta enfermedad, fueron los más afectados, lamentablemente. Bueno, también, comenzaba como muchos de los cuadros que hemos visto actualmente, con una fiebre elevada, dolor de oídos y cansancio corporal, diarreas, vómitos, ¿no? Que eran síntomas propios de esta enfermedad, pero que se confundían muchas veces con otra porque había un desconocimiento total de qué es lo que esto es lo que estaba matando a la gente en ese entonces. Y bueno, principalmente, pues les digo, la gente joven fue la que se vio afectada, y por esta falta de información, por esta desinformación también, pues fue que se le conoció con el nombre de gripe española de manera hasta cierto punto injusta, ¿no? El país que brindó información primero fue el que recibió el honor de llevar el nombre de esta enfermedad, ¿no? Bueno. ¡Wow! Gracias. Doctor, bueno. Gracias.
La información es poder. Gracias. Gracias, doctor. Qué bueno. Felicidades. Le cedo la palabra a Juan Carlos Bonet, que nos platique un poco acerca del coco. Te va a llevar el coco, el cocolitzli, una epidemia que, bueno, ya nos va a platicar Juan Carlos, pero que ahora sí que esa es nuestra. El coco nos va a llevar y que nos platique un poco acerca de cómo surgió, por qué surgió y cómo salimos adelante. Adelante, Juan Carlos Bonet. Gracias. Creo que Juan Carlos no está. A lo mejor tuvo... Perdón, sí, aquí estoy. Aquí estás. Perdón, Excelente. no había yo quitado mi micrófono. Perdón, buenas noches. Gracias a todos, a todas por esta atención y Buenas noches. gracias, Doc. Gracias, doctores, y a todas. Pues sí, yo les voy a contar lo poco que sé, porque no es mi área. Yo no soy ni biólogo, ni médico, ni nada que tenga que ver con una profesión seria. Yo soy un payaso. Soy bueno, yo me dedico a las letras, pues me dedico a otras cosas, pero también al análisis de la realidad y de la historia, y soy un apasionado de la historia. Y pues resulta que efectivamente en nuestro país, en la época de la colonia, todos conocemos muy bien la historia de la viruela, que se dice muchas veces que realmente quien nos conquistó pues, fueron los microbios, o sea, la viruela que traían estos cabrones españoles, y que causó muchísimas muertes por millones a la población indígena. Pero después, poco después de su llegada, a mediados del siglo XVI, en 1540, por ahí, 45, hubo otra epidemia poco conocida que se llama la del cocolistli, que después se supo, tal parece que eso es lo que hoy conocemos como salmonela. Se encontraron restos de salmonela en algunos indígenas en Oaxaca, porque afectó a gran parte de Mesoamérica, ¿no? México, Guatemala. Murió, tal parece que entre el 50 y el 80% de la población. Imagínense lo que es eso. De aquí conecto un poco con lo que decía el doctor Reyes hace ratito sobre los avances de la humanidad. Hoy tenemos un panorama espantoso con una epidemia ya mundial, una pandemia, de un bicho que tampoco conocíamos. Eso es lo malo de una epidemia, que viene un bicho que no sabemos cómo hace, si te da enfermedad pulmonar, si te da diarrea, si te da fiebre. Lo saben ellos de a poco, de investigarlo, pero por pura casuística, entonces no sabemos. De pronto resulta que el SARS-CoV-2 pues, produce enfermedad pulmonar, pero también diarrea, pero también dolor de articulaciones, pero también tos, en fin, ya hay muchas cosas. Bueno, resulta importante y divertido hablar un poco del cocolistli, porque no habíamos hablado de él, pero acabó con la mitad de nuestra población, y de población básicamente indígena. Entonces, después se supo que tal parece que el famoso, porque cocolistli coco no quiere decir más que mal o enfermedad, entonces genéricamente se le llamaba la gran enfermedad. Pero aquí es donde entra mi aportación, porque, insisto, yo no soy un conocedor de la ciencia ni médica, ni biológica, ni química. Pero el coco, con el que a todos nos dijeron que si hacíamos algo malo, nos iba a llevar el coco, nos iba a llevar el mal, nos iba a llamar una maldición, como la que decía el maestro Benjamín hace rato, que estaba claro, en la Edad Media y antes de la Ilustración, pues todo era atribuible a una maldición divina. Y gracias al cristianismo, a que te portaste mal. Algo espantoso, que tal parece que está desterrado, pero no del todo. No se crean que está del todo desterrado, nada más anden viendo por ahí la cantidad de organizaciones de gente que cree que la Tierra es plana, que el dióxido de cloro te quita cualquier enfermedad, que, qué sé yo, hay tantos asuntos por ahí, que es lo que realmente, ese es el coco del que debemos cuidarnos y al que debemos erradicar, el coco de la desinformación, que la desinformación no es no información, es mala información. Porque con
con el boom de la hiperconectividad, con el boom que nos cayó encima hace un poco más de medio siglo de la conectividad de la televisión y de la radio y de los periódicos, pero varios años después con el Internet, pues hemos hecho una aldea global, efectivamente, una aldea en la que todos somos ciudadanos de todas partes y lo peor de todo es que todos sabemos todo. Todos tenemos un amigo que nos dijo la neta sobre algo y nos la creímos. Lo realmente grave y lo realmente importante, y ahí es donde está el coco, yo creo que a la par que el chingado virus y que los microbios estos que nos producen tanta enfermedad y que matan a tantos miles, es tan nociva para el espíritu humano, para la existencia humana, como ese otro virus del coco. Ese coco que es el mal, pero el mal tiene muchas formas. No solo es una enfermedad biológica, no solo es que te dé tos. El problema es que te genera en la cabeza un montón de fantasías. Nos está generando. Tenemos, entre otras, la fantasía, por ejemplo, de que tenemos un chingo de amigos. Porque Facebook te dice que tienes muchos amigos. Yo creo que puede ser verdad parcialmente, pero no creo yo que tenga uno una interacción humana con tanta gente como se cree, por los likes o por la cantidad, por lo que ustedes quieran, como humanamente es posible, como humanamente es deseable. Yo no es verdad que tengo 5,000 amigos, no. Sí tengo muchos, pero no 5,000. Imagínense si tuviera 5,000, o como aquel cabrón cantautor que decía que quería tener 1,000,000 de amigos. No, señor, no chingue. Imagínate nomás los cumpleaños, cómo llevas récord de los cumpleaños del 1,000,000 de amigos. O sea, cada día tendrías que hacer como 1,000 llamadas nomás para felicitarlos a todos tus amigos. Entonces no es cierto. Esa es una de esas fantasías que nos ha traído el coco de la hiperconectividad, el coco de la red, en la que de pronto todos, como decía Humberto Eco, nos sentimos con no solo capacidad, sino con deseos y con derecho a andar opinando de cuanta pendejada nos pregunten. Aquí es una cosa que yo he dicho muchas veces, pero la opinión, por definición, es lo contrario al conocimiento. Entonces, ese asunto de que yo tengo derecho a mi opinión y a decirla, yo descreo de ese asunto por completo, porque es verdad que tienes derecho a tu opinión. Lo que no tienes derecho es andar diciendo pendejadas a diestra y siniestra, porque tienes el problema de que habrá mucho ingenuo que se lo crea y entonces se crea unos contagios de estupidez que nos alcanzan a todos por las múltiples vías que tenemos ahora para incomunicarnos. Tanta vía para comunicarnos nos ha convertido en unos seres dispuestos y receptáculos de un montón de estupidez. Mucho más que de lo bueno, que de conocimiento, información y tecnología, cosas que nos salven de las pandemias. Yo no tengo la menor duda de que la humanidad va a salir de esta pandemia. Ha salido de cosas mucho peores. Cuéntenos, ahorita oímos de lo que se trató la peste negra, la gripe española, un montón de cosas que mataban a la mitad de la población. Pues este no va a ser el caso. Va a matar a muchos, pero no a la mitad, porque tenemos tecnología, porque efectivamente hay gente que estudia, que trabaja y que ya tenemos una vacuna, en fin, vamos a salir muy bien. De lo que nos va a costar más trabajo salir es de este proceso de infección, de hiperdata, de que todos tenemos muchos datos y todos son correctos, y no es verdad. La fantasía esta del mundo virtual hay que entenderla como una fantasía, como una herramienta, como una cosa más de la cual echar mano para cosas virtuosas. El problema es que los grandes, perdónense la expresión, hijos de puta del mundo, que siempre lo he sabido, nos están usando. Nos están usando lo que decía Fernando hace rato sobre la cantidad de datos que obtienen de nuestras conversaciones, de nuestra actividad virtual en las redes, lo usan para vendernos cosas. Miren, pensemos, por ejemplo, ¿cuál es de las primeras grandes mentiras que nos acarreó el siglo XX y la comunicación global? La primera fue quizás la publicidad. La publicidad es una disciplina que yo desprecio con toda mi alma. No la difusión, no la publicidad. Que la publicidad consiste en contarnos un montón de mentiras sobre la
cosas que la gente vende con el avieso objetivo de engañarnos y de vendernos algo que bien probablemente no es lo que ellos dicen. Bueno, pues el asunto de la hipercomunicación es un poco publicidad al cubo, exponenciado, en el que todos nos sentimos con derecho a andar contando cuentos y a opinar sobre las cosas más peregrinas de las que no tenemos ni epe idea, ¿no? Es decir, acabo con el asunto de las opiniones y del conocimiento. Es un concepto filosófico. La doxa es la opinión y su contraparte es la episteme, es decir, el conocimiento. Entonces, si yo quiero saber algo sobre biología, le voy a preguntar al señor Reyes, ¿verdad? No le voy a preguntar a mi vecino. Y esas son las cosas que en este nuevo mundo que que está por alumbrarnos, tenemos que tener todos bien metido en la cabeza. Que quien sabe de biología es el señor Reyes. Y entonces, cuando yo quiera, imagínense que hacemos un webinar sobre ajedrez e invitamos a Loret de Mola. Pues los que estamos pendejos somos nosotros, ¿no? Porque que yo sepa, el señor no, o sea, yo le preguntaría al señor Kasparov. Entonces, ahí sí, todos discernimos bien que nos hable de ajedrez el señor Kasparov, o cualquiera que lo sepa jugar, digamos, ¿no? Pero no, lo malo de todo eso es que hacemos nuestra la opinión del señor Loret, para usar mi ejemplo, y al ratito ya todos sabemos de ajedrez. Y el problema es que si el ajedrez fuese una cosa peligrosa, fatal, que nos puede matar, pues nos va a matar porque no tenemos información sobre ello. El coco listli de nuestros antepasados los mató un virus que tal parece que es lo que hoy es la salmonela, pero un virus mucho más peligroso es el de ser víctimas de la mala información, de los malos, de las malas intenciones de quienes controlan las redes, de quienes nos quieren vender cosas, desde una computadora, desde un chicle hasta un refresco, hasta una opinión. Eso es lo más grave de todo, porque el chicle podemos o no comprarlo, pero la opinión ya nos la guardamos y ya la hicimos nuestra y ya nos peleamos con nuestra familia, con los demás, y no se puede uno alimentar de opiniones, hay que alimentarse de conocimiento. Por lo tanto, hay que identificar muy bien nuestras fuentes, ¿no? ¿A quién le pregunto sobre qué tema? Porque está demostrado que sabe. Y a partir de ahí me formo mi conocimiento. Ya el conocimiento ya se generó, o lo hago mío y lo transmito. Pero si transmito nomás opiniones, me parece que es la pendejada más grande de la posmodernidad. Y tenemos que estar bien atentos a ella y no seguirlo propagando, porque es el equivalente a no usar cubrebocas, a no mantener la distancia social, el andar no dilucidando bien qué tipo de información es buena, cuál es una opinión y cuál es un conocimiento. Es cuanto, señores. Muchas gracias por atender esto. Bueno, yo quiero aprovechar el silencio para saludar a mis estudiantes y exalumnos. Gracias por acompañarnos. A ver, sigue entonces, ¿qué más vamos a platicar, Fernando? Bueno, vamos a darle la oportunidad. Tú vas a cerrar, Jorge, vas a cerrar con el COVID. Agradecerle a Juan Carlos su honestidad al hablar, su pasión, su amor por la buena información. Síganlo en las redes, síganlo, vale la pena, tiene una claridad de pensamiento fantástica. Yo sé que él me va a regañar porque no quiere usar Twitter, no quiere usar, es un enemigo de todo esto, pero a la vez yo creo que sería bueno que él subiera este tipo de contenido, su tipo de claridad de pensamiento, porque es lo que nos hace falta. Como lo dijo él, la información. El conocer es no le tengas miedo al coco. Vamos a darle la palabra a... Te agradezco mucho, Fer. Te mando un abrazote. Igualmente. No. Me metiste un golazo, que bueno, ya platicaremos de eso otro día. Sí, todavía lo sueño, pero bueno. Vamos a darle la palabra... No, qué bárbaro.
Adiós, ya, no quiero hablar de eso porque me da coraje. Vamos a cederle la palabra a Alain. Alain o Alain, Alain. Si estás ahí, por favor, adelante, Alain. Eres el rockstar en este momento. El micrófono, no sé. Tu micrófono. Benjamín, ¿nos escuchas? Para que le des la palabra a Alain. ¿Me estás? Hola, ¿cómo Ok, estás? perfecto. Alain, adelante. Si puedes prender tu video, con mucho gusto, ok. Muchas gracias. Pero agradezco primero aquí a Benjamín, principalmente la alta estima en la que me tiene, pero básicamente vengo de Yente, quisiera enterarme de lo que hablan por ejemplo, lo que habla el doctor de las epidemias. Yo también soy un apasionado de la historia, me gustan muchos de estos temas, pero digo, no me gusta. Me enteré hoy y no me gusta andar exponiendo cosas de las cuales no me preparo, ¿verdad? Entonces, probablemente yo les haga preguntas a ustedes. Así que mucho gusto y muchas gracias. Te escuchamos, Alain, lo que quieras decir. No. Venga de tu ronco pecho. No, vengo de oyente y quisiera escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ok. Está bien. Ok. Adelante, Jorge. Entonces, ya escuchamos a Benjamín, ya te escuchamos a ti, ya escuchamos a Juan Carlos, la historia, y creo que todos estamos en el mismo tenor, ¿no? De que la información, la buena información, es lo que nos puede salvar. Uh-huh. No dejarnos llevar por cuestiones que no sabemos comprobar, porque a lo mejor nos pueden endulzar el oído, lo que decía Juan Carlos, ¿no? La publicidad, el cómo te hago llegar esto, que nos endulcen el oído y con base en eso tomar decisiones que no son informadas. Yo creo que hoy es el tiempo de dudar, de llevarnos desde un pensamiento inferior a un pensamiento superior, como decía Edgar Dale, ¿no? Dudar, preguntar. Y pues esto es lo que nos va a salvar al final del día. Entonces, doctor Jorge, te dejo la palabra. Eres el experto, eres el biólogo, eres el doctor, ya tienes tu huevo que vendes helados. Adelante con el COVID. Bueno, en primera, hablar del COVID ahorita hay una gran cantidad, como decías tú, de información. Todos los días está surgiendo. Lo que mencionabas es algo bien interesante. La minería de datos nos ha permitido, en primera, junto con la inteligencia artificial, la minería de datos debería de servirnos para seleccionar la mejor información posible. Que, por ejemplo, ha habido gente que resulta que al hacer minería de datos empieza a buscar y de pronto encuentra similitudes en un montón de información que aparentemente no era importante. Por ejemplo, un cierto mineral, el magnesio, en una serie de reportes sobre cuestiones de cáncer, de pronto hizo el seguimiento de donde hablaban de estos minerales, qué es lo que estaban reportando, y después de hacer este análisis de minería de datos, ahora sí que se llama minería porque extraes de la piedra dura y de las profundidades información valiosa. Esta gente lo que hizo fue extrajo esta información y descubre que hay una relación entre cierto tipo de cánceres y algunos minerales. Y bueno, entonces por eso es que esta minería de datos ha sido muy importante. Sin embargo, la hemos estado usando para cuestiones poco interesantes, poco importantes, que sin embargo, bueno, debería ser lo que deberían estar utilizando los llamados periodistas, o sea, los verdaderos periodistas investigan, ¿sí? No son los periodistas que les llega un video y dice, bueno, vamos a publicarlo y a ver qué tal. Primero dan el batazo y después a ver qué sucede, ¿no? Y como siempre, pues se lavan las manos y se desentienden de cuando les enderezan la plana, ¿no? Con esto del COVID ha habido precisamente, de por sí ya estaba polarizado la sociedad en varios países, con esto ha llevado a los extremos la polarización, ¿sí? Los malos contra los buenos, y esto siempre es una mala noticia. En las redes sociales yo ya decidí ignorar a la gente con la cual yo ya sé que me está, digamos que tratando de sacarme de mis casillas, pues como no funciona eso de tratar de darlos, de bloquearlos, todo eso, porque de pronto vuelven a aparecer. Entonces digo, bueno, mejor los ignoro. Yo subo la información y que se pelee quien quiera, ¿no? Con quien quieran, yo conmigo no. O sea, yo he conocido a gente que se ha peleado con sus familiares
o con sus grandes amigos de toda la vida por una opinión, ¿no? Entonces, bueno, a finales del 2019, y por eso de ahí el nombre de COVID-19, este virus surge, todavía no se sabe, o sea, se le echó inicialmente la culpa a los murciélagos, ¿no? Y bueno, vino la cacería de murciélagos, ¿no? Después se pensó que era el pangolín y que no, que después eran otros animales. Se critica mucho a los asiáticos por comer animales raros, que nosotros no comemos. Sin embargo, esto ha sido común en el humano, o sea, el humano siempre ha comido de todo. Nada más que obviamente después de que nos occidentalizamos, pues empezamos a comer vacas, becerros y borregos, ¿no? Pero antes de eso comíamos todo, comíamos insectos, comíamos cualquier animal que se nos atravesara, con que se moviera tantito ya era comida. Dentro de nuestro genoma ha quedado grabada también las invasiones de muchos virus. ¿Cómo atacan los virus? Bueno, inyectan el genoma en la célula huésped, en la célula donde se van a hospedar, y si algo hacen es tratar de reproducirse masivamente, hasta que se reproducen tanto que invaden un organismo. Pero bueno, ha habido virus en la historia de la humanidad que no nos han hecho nada o nos hemos inmunizado contra ellos, pero el genoma ahí queda. Nuestro genoma no codifica más que un 34, algo así, por ciento. ¿Qué sucede con el otro 60 y tantos por ciento que no codifica para nada? Bueno, está la proteómica. La proteómica ahora nos está ayudando a entender que muchas de las cuestiones que antes decíamos, por ejemplo, Lamarck decía, los caracteres adquiridos se heredan, y los zarandearon bien feo después de Darwin y ha quedado descalificado de la historia de la biología. Sin embargo, Lamarck aparentemente en este sentido va a ser retomado, porque muchas de las características que hemos ido adquiriendo, estos genomas que han quedado dentro de nuestros genes, que no sabemos para qué codificaban, pues ahora puede ser la razón para entender, por ejemplo, cuestiones como alergias o cierta susceptibilidad o no a ciertos medicamentos y alimentos. Entonces, bueno, yo no criticaría a la gente que come cualquier animal, como en el caso de los asiáticos, porque finalmente eso hacíamos antes. O sea, se hacía muy raro ahora se nos hace muy raro ver a gente comiendo gusanos o comiendo cucarachas. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, esto era muy común, era una práctica muy común comer, no solamente comer partes de cuerpo humano, sino también era muy común que comiéramos insectos, que comiéramos cualquier tipo de animal. Entonces, bueno, descalificar o tratar de estigmatizar una cultura porque come cualquier cosa, pues no es lo justo. Lo que sí tendría que haber, y de por sí se piensa que este es es la punta del iceberg. Quién sabe cuántos más van a llegar después, y si no estamos preparados, como esta vez, pues nos va a agarrar así. El problema ha sido que no estábamos preparados, o sea, no esperábamos en nuestra presunción de tener toda la tecnología y todos los avances de la ciencia a nuestro lado, caímos en esta vanidad, en creernos exageradamente tan superiores a todos, que no nos iba a afectar un virus como este. Y ese ha sido el error, no solamente no estar preparados, sino también pensar en que éramos inmunes a cualquier cosa. Ahora ya vimos que un simple virus puede dañarnos enormemente. Bueno, en 2019 entonces surge, no se tiene un control adecuado porque se pensó que era un brote más como los que había habido recientemente, de ciertos virus muy locales, ¿no? Que de pronto se empiezan a propagar por pues, todas estas formas de comunicarnos que tenemos ya globalizados, ¿no? Ya podemos viajar a cualquier lado del mundo en cualquier momento, y entonces, bueno, se difunden este tipo de enfermedades de esta manera así tan fácil. Y en este caso, bueno, nos topamos con un virus que no solamente rompe muchos paradigmas, ¿no? Muchas cosas que pensábamos que eran ciertas, de que los virus no pueden vivir mucho tiempo sobre superficies plásticas metálicas, que no puede vivir sobre cadáveres, que no puede vivir sobre tanto tiempo en el aire. Bueno, pues parece que nos está enderezando la plana y nos está dando duras lecciones. Este virus vive mucho tiempo sobre superficies, se esparce muy fácilmente, no requerimos una gran carga para poder contagiarnos, y que entonces, bueno, ahí hemos tenido una serie de problemas que no hemos sabido entender. Yo de lo que sí estoy casi seguro que lo que tenemos que hacer en este momento, en primera, muchos hemos aprovechado para formarnos, para prepararnos, para leer, para estudiar más. Sin embargo, por ejemplo, también es muy cierto, hay estudios que nos marcan que este tipo de encierros pues está dañando nuestros cuerpos, ¿sí? Hay muchos memes, ya vimos, ¿no? De gente que se retratan
sacan el retrato antes y después de la pandemia, ¿no? Y bueno, todos estamos ya más gorditos, más llenitos, ya no nos entran los pantalones, ¿no? Estamos en pijama todo el día, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha llevado... Ay, Déjame. Ay, gracias, Colegio Miguel Ángel, por parar su audio. Gracias. no sonaba bonito de fondo, pero... Sí, estaba muy bonita la música. Pero bueno, Adelante, doctor. entonces, bueno, yo creo que esto ha acentuado una necesidad muy grande. En Europa, particularmente yo lo que conocí el caso de Quebec, en Canadá, la ciudadanía digital, la enseñanza de la ciudadanía digital ya es obligatoria y también penalizado cosas como el sexting y otras cosas que se han dado de manera muy repetida en nuestros países en la actualidad. Toda esta desinformación también estamos propensos a eso debido a que no sabemos conducirnos correctamente en las redes. Lo que deberíamos de estar haciendo, por ejemplo, de evaluar los sitios, de evaluar la información, de no difundir información hasta no verificar la fuente y decir esto es confiable o esto no es confiable, sino que inmediatamente es como que compulsivo, vemos algo, se ve interesante, le damos retweet o le damos compartir sin haber leído ni siquiera la información. Sucede como cuando llegábamos a las casas de los políticos que tenían por metros, ¿no? Sus libros. 1 metro de libros azules, 2 metros de libros verdes, 1 de amarillos, y pensamos, oye, cuánta cultura, ¿no? Pero muchos de ellos, incluso como ese cuento que hay de que el señor español, que era muy rico, mandó a hacer sus libros de madera y les puso forro de piel para que la gente pensara que era muy culto. En este caso, igual, estamos vestidos de aparente información, pero estamos expuestos a tanta información que no sabemos discernir cuál es la información confiable y cuál no. La recomendación pues es que nosotros nos formemos en ciudadanía digital para que evitemos este tipo de cosas, que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a conducirse en las redes, a no caer en la trampa de darle clic inmediatamente a cosas, ¿no? De reenviar cosas que no sabemos si son confiables o no, porque esto ha dado origen a precisamente lo que mencionaba Juan, algo muy grave, ¿no? O sea, que ha habido gente que se muere por una mala información, ¿sí? Que ha habido gente que se está muriendo por no hacer caso de lo que le han dicho gente que es de confianza, ¿no? Sino que le dijo a su compadre que, pues, que no es cierto, que eso es un invento, ¿sí? Que lo hacen para manipularnos y que en la inyección, en la vacuna, nos van a poner un chip para poder disponer de nosotros y que hay una idea de acabar con los viejitos, ¿no? Y entonces, bueno, esto ha llevado precisamente a esta situación en la que estamos actualmente. Quizás uno de los problemas también muy graves que hay en México es que somos muy resilientes, o sea, hemos salido de todas, de terremotos, de catástrofes, de explosiones y todo eso, y que entonces la gente diga, ay, pues esto va a ser pasajero, al rato pasa porque siempre salimos adelante. Sí, pero hemos salido adelante, pues no por la acción de uno solo de las personas, todos hemos salido adelante porque la población ha sabido salir adelante. Y en este caso, el egoísmo nos ha encerrado, el egoísmo nos ha hecho caer en la trampa de decir, pues yo me cuido, yo no salgo, ¿no? La gente que puede, pero la gente que no puede tiene que salir a trabajar, a buscar el sustento. Y entonces esta gente es la que precisamente está expuesta y es la gente que, pues, lamentablemente, digamos, es la gente más propensa a adquirir también mala información en la calle, en el trabajo, en los lugares donde él anda transitando. Y se ve agravado por situaciones como la actual de que, pues, falló el metro, ¿no? De que hay una desinformación terrible, que cada quien, como decía Juan, que cada quien ahora ya es experto en epidemiología. Ahora que se fundió, que se quemó la subestación del metro, pues ahora ya hay expertos en ingeniería que nos dicen cuál es la razón de estas catástrofes, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la gente piensa que el tener la gran cantidad de información que tiene, que ha visto, que hay en todos lados, cree que eso es conocimiento, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que el hombre sabio, ¿no? Ya no es sabio porque tiene una gran cantidad de información que no sabe procesar y cómo convertir eso en conocimiento, ¿sí? Esa información es conocimiento, pero no necesariamente nos lleva a la erudición o a conocer bien sobre un tema. Pero lamentablemente ahora hay eruditos de todo. Yo creo que de esto tendríamos que salir más fortalecidos, más sabios, más empáticos, más colaboracionistas, más equipo, porque lamentablemente lo que ha sucedido es
lo contrario, ¿sí? Cada vez vamos tomando más y más partido, ¿no? Y dividiéndonos, ¿no? La misma familia, hay 2 que están a favor, otros 2 en contra del gobierno, luego ya ni se hablan, se pelean, se están bronqueando, y mejor yo creo que que deberíamos de hacer es apagar la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una gran cantidad de información que choca, que se cruza, que lamentablemente lleva a la confusión. La ciudadanía digital implica conocer precisamente cómo ocultar nuestras huellas, porque somos como Hansel y Gretel. Hemos ido dejando migajitas en todos lados y no lo sabíamos. Hay un programa, les comentaba a mis estudiantes, que se llama Conexiones. En este Conexiones dice, estamos tan vigilados que no nos sorprenda ahora que de pronto nos mandan información de cosas que ni nos acordábamos que nos habían interesado. Una sala, un comedor, un medicamento, una computadora, ¿sí? Porque se nos ocurrió buscar por ahí y le dimos clic en aceptar los cookies y todo eso. Y entonces ahora nos llega y vemos el correo y nos invade la información de las ventas, ¿no? Y es debido a esto, esta señora, hay una señora, una periodista francesa, que se metió a Tinder. Y en Tinder empezó a tratar de ligar, ¿no? De congeniar, ¿sí? Hasta que de pronto descubrió, por ahí alguien le comentó, que había una calificación que te calificaba como si eras atractivo o no para cierto sector, ¿sí? Ella se espanta y dice, bueno, ¿sabes qué, Tinder? Dame toda la información que tengas de mí, ya quiero que tú me la des y no la manejes. Porque ella se salió de ahí y sin embargo le seguían llegando informes y mensajes y todo eso. Pidió durante mucho tiempo la información hasta que yo creo que los fastidió y le mandaron una USB, le dijeron, bueno, ahí está la información que tenemos de ti, ¿no? Resulta que tenían 800, imprimió la información, ¿no? 800 páginas de ella, ¿sí? De información de ella, de qué comía, a quiénes visitaba, a qué le daba likes, a qué le daba, qué retuiteaba, qué tipo de fotos, en dónde había estado, dónde había comido. O sea, tenían información de todo lo que era ella, ¿sí? Y bueno, obviamente se horroriza al ver eso y sin embargo sigue metiéndose de pronto a Tinder. O sea, digamos, pues también la necesidad, ¿no? Pero en este caso, quiere decir que estamos regando información de nosotros y nos espantamos porque de pronto deciden que, bueno, nos avisan que se va a compartir la información de una aplicación con otra y nos espanta. Bueno, pues si se van a la otra igual va a manejar lo mismo, o sea, no tiene caso, ¿sí? Lo que tendríamos que aprender es a leer los manuales, a leer la información, a leer lo que estamos firmando, ¿sí? Y a seguir la huella de qué están haciendo con nuestra información. Más que estar cambiándonos de un lado a otro, yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo ya en este momento es tomar más conciencia de lo que estamos expuestos y qué tipo de información estamos dispuestos a compartir y cuál no, ¿sí? Que si yo no quiero que se sepa que tengo 3 hijos, pues que no subes fotos de tus hijos. Que si yo no quiero que sepan dónde vivo, pues me retrato con un fondo verde para que nadie sepa dónde estoy, o qué tipo de libros leo, o qué tipo de cosas tengo en mi casa, ¿no? Porque evidentemente ahora con esto de la enseñanza remota, pues ya estamos, cada quien sabe cómo es el dormitorio de tu maestro, cómo es su biblioteca, ¿sí? Cómo es su sala, tiene 2 pisos su casa por lo menos, porque hay unas escaleras allá atrás, tiene un ventanal muy grande, tiene cuadros de no sé quién, o sea, se ha invadido y nosotros hemos invadido digamos, la privacidad de todo el mundo. Y se exige al estudiante que conecte la cámara, pero digamos, porque, o sea, igual, o sea, hay cierta privacidad que a lo mejor el estudiante quiere conservar. Y entonces, no sé, o sea, a lo mejor él no quiere que se vea dónde vive o cómo vive, ¿no? Y sin embargo, bueno, se nos dice a nosotros, exijan al estudiante que conecte su cámara, ¿sí? Pues yo trato de decirles, pero pues si no pueden es porque no pueden o no quieren, ¿sí? Y yo no tengo, digamos, yo no me siento en el derecho de exigirle, ¿sí? Cuando yo sé que a lo mejor ellos no quieren mostrar ciertas cosas de su cotidianidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que de esta, como dice Juan, vamos a salir, ¿sí? Benjamín también es optimista en este sentido. Vamos a salir, pero tendríamos que salir diferentes, muy diferentes. Gracias, doctor, gracias. Increíble, muy, muy valioso lo que has compartido. Yo sé que lo estás grabando. Ojalá me lo mandes por correo para poder subirlo y que pueda la gente que no tuvo oportunidad el día de hoy, que pueda escuchar toda esta información. Y es el momento de preguntas y respuestas. No tenemos las respuestas, no las tenemos, doctor,
Ni Benjamín, ni Juan Carlos, ni tú, ni yo las tenemos. Pero sí tenemos la oportunidad de decirles, entre mejor informados, nos vamos a cuidar mejor y sí vamos a salir de esta y sobre todo más fortalecidos. Es el momento de preguntas y respuestas. Abran sus micrófonos. Alguien que quiera tener una pregunta, con muchísimo gusto los escuchamos. Querido, Alain tiene una pregunta para el doctor. Doctor, buenas tardes. Oiga, yo quisiera preguntarle, he escuchado mucho de que esta nueva vacuna tiene una particularidad muy especial en la cuestión genética. No sé, hay algo novedoso con la vacuna que se está dando ahora del COVID. No sé si escuché sobre el ARN o algo así que es diferente a las vacunas para otro tipo de enfermedades. Quisiera consultarles cuál es la particularidad con esta nueva vacuna. Bueno, las vacunas pueden actuar de diferente manera. Pueden actuar, por ejemplo, en el sitio de replicación, en este caso, por ejemplo, en el material genético. Pueden actuar a nivel de preparar a la célula, capacitarla para que reconozca ciertas particularidades de estos virus, como son los sitios de unión, ¿sí? Las vacunas se han estado, digamos, actuando de manera distinta. Lo que se trata de hacer es imitar, digamos, la funda del virus, ¿sí? O fabricar una forma diferente del ARN para evitar, digamos, que esta variante sea tan contagiosa, inyectarnos una pequeñísima cantidad, digamos, para sensibilizar al organismo. Los ARNs, digamos, el otro día estábamos discutiendo precisamente sobre que se habla del mundo ARN cuando se originó la vida, ¿sí? Muchos opinamos que seguimos en el mundo ARN. El ARN es muy versátil, es tan versátil que ya lo estamos viendo en estas variantes que hay de los virus. El ARN sigue presente en muchos lados, dando origen a variantes, dando también pie a formas de evolución dentro en tiempo actual, ¿no? En tiempo real, digamos. La evolución no es que ya nos quedamos como estamos y ya no vamos a cambiar. Seguramente vamos a seguir cambiando a lo largo del tiempo. Yo estoy seguro que dentro de poco ya no vamos a tener el dedo chiquito del pie, porque no sirve para nada, ¿no? Pero a lo mejor nos sirve como para equilibrarnos, ¿sí? Igual dice, ¿para qué me sirve el apéndice? Bueno, el apéndice se ha descubierto que juega un papel inmunológico muy importante. Y en este caso, las vacunas efectivamente tienen diferentes variantes, diferentes formas de preparación, y son las diferentes, digamos, caminos que han seguido los que han creado la vacuna, y la vacuna que produce ahora Pfizer, ¿no? Es, digamos, la más sofisticada, porque les permitió tener con el tiempo suficiente. Ahora ya podemos tener la forma de replicar constantemente este tipo de material que antes costaba mucho trabajo. En primera, el mapeo se llevaba semanas, meses. En cambio, ahora el mapeo se lleva horas a veces. Entonces, bueno, ¿cómo identificar estos ARNs? Pues es muy difícil porque el ARN es muy variable. A diferencia del ADN, que es muy estable, el ARN, haz de cuenta, tú has visto los cables antes cuando eran los cables de teléfono, ¿no? Llegaba el momento en que el cable era prácticamente imposible separarlo, ya se había hecho nudos entre sí, ¿no? Y entonces teníamos que zafar el cable para poder desenredarlo. Este es más o menos lo que sucede con el ARN. El ARN es tan versátil y tan, digamos, tan fácil de plegarse sobre sí mismo, que puede guardarse muy bien y puede empaquetarse y además adquirir variantes muy, muy diversas. Entonces, bueno, obviamente se ha hablado mucho, pero yo creo que el hablar de cuestiones muy, muy técnicas para explicar lo de las vacunas, lo que puede ser a lo mejor acarrear es que la gente se confunda. Lo que sí deberíamos de difundir es que las vacunas son muy confiables, que cuando se habla de un 95% ya se está hablando de un buen nivel de confiabilidad, pero no el mejor, ¿sí? El mejor sería el 99 o el 100%, pero obviamente eso se habla cuando estamos hablando, por ejemplo, de la eficacia de un medicamento. Si yo digo, pues de los 100 que lo utilicen, 5 se van a morir, pues ahí sí sería algo muy peligroso. Lo que yo puedo decir es que si tiene una eficacia del 95%, quiere decir que el otro 5% a lo mejor no va a desarrollar ninguna defensa, ¿sí? Pero no quiere decir que ese 5% se va a morir. A diferencia de un medicamento, la vacuna en este caso es probable que ese 5%, 4% que queda de ese 95, 96%, a lo mejor no le va a hacer el efecto adecuado.
y solamente una parte muy, muy, muy pequeña va a desarrollar reacciones adversas. ¿Por qué? Porque es un material totalmente, digamos, inerte, el que se nos está vacunando. Entonces, bueno, sí son varias los caminos que se han seguido. Uno es ir a atacar el ARN, otro es atacar la funda proteica que tiene el virus, y otro es atacar las puntitas, las antenitas con las cuales se fija a las células, ¿sí? Entonces, si la célula aprende a identificar estas y las repele, pues va a crear una defensa. Si el ARN que está incorporando el virus al material genético, si ya va atenuado o va modificado, pues ya no nos va a hacer mal, ¿sí? Entonces son diferentes las variables. Habría que conocer más los detalles de las diferentes vacunas para tomar una decisión. Ahora, es una decisión propia el vacunarse o no, no te pueden obligar. Pero lo que sí es adquirir un compromiso de que en el momento en que a mí me toque, pues aplicármela, porque yo estoy seguro que esa vacuna no te va a producir ningún daño. Aunque se haya muerto 1, 2, 3 personas muy sonado, pues no es algo que diga le va a suceder a mucha gente, ¿sí? Lamentablemente va a haber gente que va a desarrollar reacciones, pero debido también a cuestiones ya anteriores, ¿sí? Quizás algún tipo de alergia, algún tipo de patología que no le había sido detectada antes y que obviamente no se pueden estar haciendo esos estudios antes de aplicarte la vacuna, ¿sí? Pero obviamente eso va a ser muy, muy raro. Lamentablemente va a haber cosas, pero no es, digamos, que porque la rusa, quién sabe de qué está hecha, que porque la de Alemania o la de Estados Unidos, sino que simple y sencillamente que son diferentes las estrategias que se están utilizando para atacar estos virus. Y con respecto a las variantes, pues igual son muy parecidas, o sea, estos virus están mutando constantemente, entonces obviamente va a haber variantes, pero que no nos espante el hecho de que si esa vacuna funciona para uno, va a funcionar para muchos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son muy parecidos sus mecanismos de infección y de ataque a las células. Entonces, que no deberíamos de preocuparnos tanto por las variantes, porque sí, quizás el problema va a ser que algunas van a ser muy agresivas y en 2, 3 días van a reaccionar, a diferencia de otras que se llevan 5 o 10 días. Wow, doctor, gracias. Gracias, doctor. Súper informativo. Yo quisiera cerrar con esto, al menos que haya más preguntas, con la opinión de Juan Carlos Bonet. ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dices? Sabemos que no eres médico, sabemos que no eres doctor, ni químico, ni biólogo, pero sí me gustaría que cerraras con algo, Juan Carlos. Bueno, pues les agradezco mucho. Me llevo un montón de cosas. Qué gusto oír al doctor Reyes, oír al maestro Weber. Oír siempre otras voces es muy enriquecedor. En realidad, creo que es lo único enriquecedor que tiene el mundo, oír otras voces, porque si no, somos un soliloquio permanente y el ser humano no es así, es naturalmente gregario y yo pues les agradezco mucho este conocimiento y me encanta oír al doctor Reyes y que nos cuente cómo le va a hacer esta vacuna para inmunizarnos, para resolver este problema. Una última reflexión que comparto es que efectivamente ya se ha dicho y lo han dicho muchos y también se ha dicho aquí que desde luego seremos otros cuando acabe la pandemia. La pregunta real es ¿qué otros vamos a hacer? Yo siempre he creído, he sabido que el ser humano es el único capaz de determinar su propia normalidad, ¿no? La cultura es eso. La cultura es cómo se adapta un determinado, una entidad, cómo se adapta al mundo que le toca, cómo lo moldea, pero a veces lo puede uno moldear, a veces lo puede uno creer, pues todo lo que hacemos es cultura, es que estamos moldeando nuestro mundo, pero hay cosas que no nos tocan y que no las podemos, que no depende de nosotros, como, por ejemplo, un virus. Pues no sabíamos que iba a venir, no sabemos cómo atacarlo, estamos aprendiendo de a poco, pero esos otros que seamos, cuando hayamos diseñado la nueva normalidad, desde luego que o somos bastante más precisos en la empatía, en el escuchar a los otros, o
o la siguiente pandemia, que tal parece que es muy pronto, porque esa es la cosa biológica, ¿no? Que ya nos dijeron que tal parece que esta es la punta del iceberg de un montón de virus que se nos vienen a raíz de la, ¿cómo se llama? La zoofagia. Zoofagia, Comer de pues, todos los animales, ¿no? sí, Pero también el cambio climático, ¿eh? el cambio climático, tal parece que también no es, que lo malo no es que comamos vacas o que comamos murciélagos, lo malo es la manera en la que los criamos, ¿no? Que les pedimos, bueno, una cosa natural del ser humano es que no tenga estrés, que esté aireado, que esté ventilado, que tenga cierta dignidad. Y los animales que nos comemos los criamos como si fueran unos, ¿no? Sin aire, sin luz, nada más ahí apelotonados, estresados, y parece que de ahí viene las cepas de un montón de virus que nos pueden hacer mucho daño en el futuro si no entendemos que el consumo y el comercio, sobre todo de los alimentos, tiene que ser de otra manera. Es una de las cosas que nos tiene que... Y para ello tenemos que consumir mucho menos, consumir más local, consumir más pensando más y no simplemente llegar y pedir una hamburguesa y unas alitas porque están disponibles, porque la publicidad te dijo que estaban a toda madre. Creo que tenemos que empezar a cuestionarnos todos nuestros hábitos, todos, incluido es el más elemental de qué comemos y cuándo comemos y de dónde viene lo que comemos y cómo se crea lo que comemos y quién lo crea y qué daño o no daño le está haciendo a su entorno, en fin, y a la raza, ¿no? Porque estamos produciendo un montón de virus. Entonces, hay un montón de otras cosas sobre las que tenemos que ser mucho más críticos. Y cuando digo críticos no quiero decir matones, ¿no? De estar insultando a la gente. No, crítico quiere decir dudar, cuestionarse constantemente, a uno y al otro. Entonces hay que cuestionar, a ver, ¿de dónde viene este pollo que me estoy comiendo? ¿Quién lo produjo? ¿A quién se chingó ese alguien? ¿Cómo lo está produciendo? ¿Qué le puso? Es algo que le puso, ¿qué le va a hacer a mi cuerpo? ¿Qué le va a hacer a mi entorno? ¿Qué le va a hacer a la humanidad? Ese tipo de cosas creo que tenemos que ser bastante más despiertos y bastante más sagaces en este mundo que se nos viene, que yo creo que será igual de gozoso, igual de divertido, igual de creativo, igual de todo, pero tenemos que ser más críticos de todo, tanto la información que tenemos como lo que hacemos, como nuestras costumbres diarias, porque quizá a la siguiente ya no sobrevivamos, ¿no? Yo creo que sí vamos a sobrevivir, el ser humano, ¿no? El hombre y la mujer, pues somos seres absolutamente resilientes, que es una palabra que me choca, pero sí aplica, porque es la capacidad de un organismo a adaptarse, ¿verdad, doctor? Eso es lo que yo entiendo que es un término entre ingenieril y químico, ¿no? Y biológico, la capacidad de adaptarse, ¿no? La resiliencia bueno, que en español no existe, pero bueno, ya ese ya la inauguramos. Exacto, ese es otro cantar. Te los agradezco muchísimo. No, gracias, Juan Carlos, gracias, Juan Carlos. Gracias. Un honor, un placer y muy divertido. Gracias, Mike. No se me olvide ese gol, eso es algo que tenemos que arreglar algún día después. Nos tienen que platicar. No, me metió un golazo tremendo. Pero bueno, adelante, Benjamín, algo para cerrar contigo. Sí, desde luego. Yo considero que es vital, ciertamente, a cada rato mantener cierto grado sano de escepticismo, porque todo lo que uno lee en las redes es potencialmente muy peligroso, porque si te crees todo lo que lees, pues obviamente vas a hacer un badulaque, ¿no? Yo tengo cierto grado de nihilismo respecto de todo lo que me topo en las redes, me he vuelto nihilista, pero supongo que esto hay que aprovecharlo. Hoy en día ya podemos, o sea, a un clic de distancia, ya sabemos que la Yersinia pestis era una bacteria que la primera ola pues no fue de índole viral. Podemos conjeturar muchas cosas, pero ya sabemos muchísimo más gracias a que el mundo está perfectamente bien conectado todo el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar esta crisis para resolverla económica. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Y yo creo que este tipo de cosas pasan para desensoberbecernos un poquito como humanidad, porque es un instinto natural que tenemos de jugar a ser Dios, ¿no? Y de repente echarlo todo a perder. Evidentemente vamos a salir adelante. Quiero agradecer a los alumnos míos que se
que se unieron a la plática, y no sé si alguien tenga una pregunta para mí. Si no, de cualquier manera, pues bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Benjamín. Si alguien tiene alguna pregunta para mí, que no creo, pero si la tienen, que me busquen aquí en el Face, porque yo no sé nada de nada, pero bueno, si quieren platicar, que me busquen en mi Face, Juan pero pon tu Face en el chat, Juan Carlos. Ah, pues aquí lo pongo. Sí, porque de veras, sí vale la pena seguirte. Como te lo dije algún día, lo que publicaste hace 3 semanas tuvo un impacto sensacional. Y bueno, sí. ya la gente, ya la gente lo leerá. Exacto. Muchas gracias, Fer. No, al contrario. Un abrazote. Y quiero dar un agradecimiento muy personal a la maestra Lorena Ramírez. No sé si esté aquí ahorita, pero ella fue la que me empujó a hacer esto. Ella fue la que me dijo, hazlo. Te contacté, Juan Carlos, hace 3 horas, después de hace una semana. Jorge tampoco te había hablado. Y creo que su voluntad y su cuestión de hacerlo, órale, nos aventamos, es lo que nos va a sacar adelante. Nos aventamos porque el conocimiento y el amor por lo que hacemos y como lo que hacemos es lo que realmente nos va a sacar adelante. Lorena, muchísimas gracias. Si estás ahí, pon un like o no sé si estés, pero no se me va a ir la vida sin agradecerle. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Gracias, Benjamín. Gracias, Juan. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y sí, hay que seguir en esto, informándonos y poniéndonos al tanto con los expertos que son los que saben. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Lore. Gracias por... Yo quiero decir algo más. A ver. Bueno, que estén atentos, o sea, que se contacten contigo y conmigo, con nosotros, para saber más, aprender más sobre estas cuestiones. Yo había pensado, bueno, en la cuestión del storytelling es una dinámica muy interesante, muy aleccionadora, y también en la cuestión de la ciudadanía digital y nuevas estrategias para aprender en este entorno, porque muchas veces ahora nos cayó de golpe y de sopetón todo esto, y bueno, a mí yo la verdad es que decía un amigo, es el momento en que nosotros habíamos estado insistiendo tanto en este tipo de enseñanza que ahora tendríamos que aprovecharlo. Y bueno, la verdad es que yo sí me he dado el lujo de poder escribir y andar en todos lados dando charlas y seminarios, todo eso, porque era lo que estábamos esperando, o sea, que la gente entendiera que este es un medio que enriquece mucho, que hemos podido estar en seminarios en Portugal, en España, hasta en Australia, ¿no? Con diferencias de horario y todo eso, pero que ha sido muy interesante y que ahora sí que hemos recorrido el mundo, dando opiniones y conociendo otras versiones, pero también muy aleccionador todo esto. O sea, la verdad, entonces, que la idea de todo esto es seguir aprendiendo de todos. O sea, si yo sé algo, pues yo quiero enseñarlo. Si alguien sabe algo, pues que nos diga cómo le está haciendo. Si alguien sabe cómo aguantar toda esta presión de estar conviviendo todo el tiempo las familias que antes nada más se veían a la hora de la cena, cómo lidiar con ello. Igual hay muchos lados donde nos pueden ayudar a vencer la cuestión de la gente que se siente deprimida, que se siente triste porque no sale y que bueno, hemos tenido que aprender. Mucha gente no sabía estudiar en silencio o estar solo un día o 2, ¿sí? Y entonces por eso es que esta necesidad de estar saliendo, pero tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y es algo saludable y muy enriquecedor también. Claro, y aparte de estar con nosotros mismos, poder compartir sin prejuicios y sin miedo lo poco o lo mucho que podamos saber. Jorge, fuiste excelente, siempre has sido excelente. Juan Carlos, un aplauso, tu honestidad, tu valemadrismo, me encanta. Lorena, gracias. Y lo vuelvo a repetir, sin Lorena este seminario no se pudo haber hecho. Gracias, Benjamín. Benjamín, gracias por tu... Gracias a ti. Hay alguien levantando la mano, Fer. Salvador está levantando la mano. Adelante, Salvador. Hola, hola, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Sí, me escuchan, sí. Sí. Okay, pues antes que nada, agradecerles la invitación que le hicieron llegar aquí un servidor. La verdad es información de primera mano, definitivamente, porque
pues hoy en día tenemos diferentes frentes en los cuales ustedes lo han mencionado, nos llega información por todos lados y sin embargo, dada nuestro poco criterio que a veces tenemos o mucho criterio, pues formamos nuestra propia opinión, ¿verdad? Armamos nuestro propio prejuicio, ¿verdad? Y bueno, y hasta lo podemos comunicar con alguna persona cercana, ¿verdad? Y quizás si no tiene la misma experiencia, pues bueno, o la contaminamos o en este caso le hacemos un beneficio, ¿verdad? Sí me gustó la temática, me gustó muy bien la temática ahí de Jorge Joel Reyes, definitivamente profundizó mucho el tema de lo que es la parte de la vacuna. Definitivamente yo no sabía, ¿verdad? Más del 90% la efectividad. Hay muchos medios, por ejemplo, que indican, ¿verdad? Sí hablamos de un muerto entre 10 o 100, ¿no? Pero si hablamos de millones, pues bueno, ahí viene la paranoia, ¿no? Ahí viene ese dato duro que a veces lo ocupa la parte política para generar hay ruido, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, sí, muchas gracias. Y bueno, ¿qué más comentarles? Si ahí tienen ahí otro webinar, pues me invitan, ¿verdad? Ahí con mucho gusto estaré y muchas gracias, les agradezco a todos, gracias. Quiero comentarles, Gracias, Salvador. acabo de poner en el chat el nombre de Luis Castrillón. Es un tipo formidable, está dando siempre todo el momento, cuando hay una información falsa, fake news, él inmediatamente saca la fuente y combate este tipo de problemas de infodemia. Se llama Luis R. Castrillón, él vive ahorita creo que en el sureste, pero es un tipo brillante, fabuloso. Si ustedes quieren, su sitio se llama El Editor de la Semana, lo están invitando a todos lados todo el tiempo, porque es un cuate que se ha dedicado ya desde hace mucho tiempo, desde antes de todo esto, a combatir la desinformación. Entonces, si ustedes quieren información confiable, fidedigna, si tienen duda de algo, pueden recurrir a él. Él se encarga de investigar, de averiguar y decirles, no, mira, ¿sabes qué? Esto es cierto, esto no es cierto, y te dice el por qué, te da la fuente. Entonces, les recomiendo mucho que sigan. Yo no lo conozco personalmente, nos hemos conocido en estos medios, pero me parece un tipo formidable, muy dispuesto siempre a combatir así una cruzada, como él dice, contra la desinformación. Entonces, síganlo. Yo les propongo también, para abonar eso, lo que dice el doctor Reyes, la UNESCO, que es ustedes saben, es la entidad de las Naciones Unidas que se dedica a la educación, a la cultura y a la ciencia. Tiene una iniciativa que se llama Verify, con verificar, pero en inglés, ¿no? ¿Sí? Es un sitio web, búsquenlo porque es un sitio dedicado a aclarar y a verificar la información de todo el mundo, ¿no? Es una iniciativa muy buena que le falta mucho para ser muy concluyente, pero es algo que todos tenemos que empezar a consultar ya como costumbre, ¿no? Verify es una iniciativa de UNESCO. Búsquenla ahí en la página de UNESCO. Ya les estoy poniendo la dirección de coronavirus sobre información verificable y verificada de la UNESCO. Gracias por recordarnos, Juan. Efectivamente, ahí está el sitio, está coronavirus.onu.org.mx, diagonal verified. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué nos llevamos el día de hoy? ¿Qué nos llevamos? Mucho y sobre todo muchísimo interés en vencer esto. Vamos a salir adelante, nos vamos a volver a abrazar y bueno, pues yo no sé qué decirles, se me pone china la piel de tanto conocimiento, de tanta pasión. Esto es lo que queremos en Innova y Educa, ser apasionados de lo que conocemos, de lo que hacemos y demostrarlo. Gracias a todos los participantes, a todos los que nos estén escuchando. Otra vez vuelvo a repetirlo. Gracias, Lorena. Sin ti esto no hubiera sucedido. Y bueno, pues estén pendientes de nuestras redes, de lo que publicamos, de nuestro contenido, porque es muy complejo. Subir contenido que sea de interés, que sea de mucho valor para los que nos leen. Es complicado, pero gracias a ustedes
somos mejores, vamos a salir mejores, nos vamos a fortalecer. Benjamín, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Juan Carlos, un abrazo enorme. Un abrazo para ti, Fer, muchas gracias. Doctor Jorge, un abrazo. Lorena, muchísimas gracias. Cerramos reunión, no sin antes volverles a agradecer su tiempo muy valioso y ojalá se lleven algo de esto. Ojalá, yo me llevo mucho y se los agradezco a ustedes. Gracias. Gracias a ti.